llamarse. Bueno, y una persona que anoche se atrevió dijo, bueno, les voy a dar la oportunidad, voy a ir porque voy a ir a defender la plurinacionalidad, mi pueblo, ¿verdad? Las ideas que están plasmadas en la nueva Constitución. Es el ex constituyente Adolfo Millabur, quien está esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, Adolfo, Sí, ¿cómo aquí está? estamos. Vivo, Oiga, no se quiere sentar. ¡Vivo! ¡Vivió! Pasamos la dificultad que significa que el programa pelea en el barro. Exacto. Oiga, no sé qué, perdón, pero como lo veo de pie ahí, estamos sentados, ¿no se quiere sentar? No, está bien. No, ¿Está bien es ahí? bien Ah, estar que de me pie, siento sí, más sí, lo cómodo vi, ahí. se siente más Perfecto. a sus anchas. Sí. Y a mí también, a veces yo también me paro. Paremos todos entonces. Ahora- ya, No, por favor. da lo mismo. Sí, ustedes, nada, que tranquilo. Sí, ustedes está nada. bien. Como cuando hicimos ese evento con Daniel Stingo Sí. en Maipú, ¿Nos la va a Ale paró, acompañar el yo me domingo? paré y le obligamos a él a... Sí, a Agacharse, Daniel le obligamos a estar agacharse. sentado porque si no, No, perfecto. Yo me nosotros senté- sentados y Daniel arriba era mucho. Sí, me gusta esto. Esto es una persona al lado de que me siento muy cómodo así para. Oye, hoy día andamos todos como con azul, como que estamos todos en tono. Sí. Muy Sí. bien. Nada que ver con el superclásico, sí, fue casualidad. Así que no piensa la gente que está Claro, más apoyando aquí al agua. aquí No. este es un programa totalmente distinto al que fue anoche, Adolfo. Acá no hay barro, afortunadamente. ¿Cómo se sintió ayer? ¿Fue muy incómodo? ¿Se esperaba eso? Mira, lo que nosotros, yo la verdad que me hicieron desde la semana pasada, me estaban invitando a participar en eso, la producción del programa. Yo había dicho 2 veces que no, pero finalmente me animaron. Ya. Porque sabíamos el resultado. No sé si ustedes se dieron cuenta que el resultado al principio nos dieron un aliento. Sí, era como que iba ganando la prueba. siempre pasa lo Pero mismo. así por No es un nada. galo. Era como... Y yo en la interna le dije a Atria, aquí No vamos a van a- perder. claro. Vamos a perder los números, pero los argumentos tenemos que ganar. Muy Eso bien, fue lo que muy tratamos bien. de hacer y fue ¿Y una... se puede argumentar? Cuesta, pero creo que anoche dimos algunas opiniones que, por lo menos, ese público que escucha el programa, yo creo que le ayudamos a dilucidar dudas, a disipar temores, que es lo que infunde la derecha en este proceso. Yo creo que, mientras tanto, ustedes hablaban, antes de entrar al estudio, de qué está pasando en Chile. Claro. Y ahí no lo dije porque nos dan los tiempos, pero hay una cuestión que a mí cuando uno sale a recorrer, porque yo no he parado ni un día en lo que significa trabajar para dar a conocer el contenido de la palabra de la Constitución. Nosotros estamos predicando la palabra de la Constitución. Bonito. Y Sí, entonces, Evangelio. me encanta eso. y entonces, pero hay una sensación. Primero, los pueblos indígenas, las primeras naciones, estamos como escudo. Tal cual, pues están ahí, Estamos lo ponen como en el frente. Estamos con cortina de humo para no debatir los temas que efectivamente en octubre la gente salió a reclamar. No fuimos por el problema con los mapuches que los chilenos salían a reclamar a Pero la sí calle. nos dimos cuenta de algo en esa época, creo yo. De cómo han tratado sistemáticamente al pueblo mapuche Es siempre. que yo creo que las banderas que Siglos. aparecieron ahí fueron miles y fueron la Guanufoy y la bandera mapuche que salieron a acompañar el proceso de levantamiento popular. Hábilmente, digo, reconocer esa idea de que la derecha utiliza la causa mapuche, la plurinacionalidad, como para exacerbar lo que significa el tema de la xenofobia que muchas veces lleva alguna persona en su Exacto. fuero interno. Y a veces sin darse cuenta incluso. y siempre uno inconscientemente, porque en la casa, porque en la escuela, porque en la familia, fueron creando anticuerpos contra los indígenas y uno de repente como que eso le aflora. Exacto. Y ellos están exacerbando aquello para confundir a la población. Y entonces yo le decía también a Fernando en la interna, oye, aquí los compañeros comunistas están descansando ahora. ¿Por qué? Porque lo que estamos siendo los malos de la película son los indígenas. Claro, Ah, como que sí, ya siempre le dan a los comunistas, ahora le dan a Claro, los indígenas. ya En dejaron todos de los decir debates, claro. comunista
Que Pero esto- anoche a mí me Pero lo dijeron. todos los indígenas son comunistas, conocidos. Todos los indígenas son comunistas y además millonarios. Ayer, Además, claro. además, Sí. pues sí, pues. No, ayer sí me dijeron comunistas, o sea, en la voz, Ah, en la bueno, voz cuando ya no le municipal, quedan argumentos, claro. cuando ya no te quedan argumentos, eso ya es como costumbre. Guatona, QL y comunista. Claro, Eso pero, es lo que me pero dicen se han dado siempre. cuenta de eso, de que los pueblos indígenas están como adelante. Sí, absolutamente. O sea, lo que sacan a colación a cada rato es la plurinacionalidad. Y de hecho yo ayer escuché en un momento, creo que, uy, no sé qué estaba viendo, la verdad, de todas las cosas que veo, alguien que decía, no es lo mismo la interculturalidad que la plurinacionalidad. Obviamente que sabemos que no es lo mismo, pero, ya sé quién fue, Soledad Carla. Alvear. No, pero la No, Carla también maravilloso. dijo. La ¿También Carla lo dijo también Carla Rubilar? anoche lo Claro, dijo. sí, es el argumento que están empezando a Sí, utilizar, sí. ¿no? Y la plurinacionalidad la están dejando como si fuera esta cosa que va a dividir. Es más, agregaron también de que a partir de esto, los pueblos originarios pueden tener sus propias relaciones internacionales. Sí, con otras sí. naciones. Se han puesto Eso muy lo dijo Oye, creativos. pero es que Godina, eso lo dijo impresionante, Godina, ¿no? claro. Han sido descarados de manera como distorsionan sí. lo que está en el texto constitucional, que es completamente lo contrario. Es lo que, porque la plurinacionalidad, lo que se entiende a nuestro entender, es que reconoce los colectivos, derechos colectivos de los pueblos para que convivan en democracia, y la interculturalidad son los mecanismos de entendimiento desde lo institucional, desde la vida cotidiana. O sea, la interculturalidad tiene que ver con los mecanismos y la plurinacionalidad tiene que ver con reconocer al otro en tanto Nación, colectivo. claro. Y eso dentro de lo que significa la unidad del Estado. Exacto. Y lo ha dicho, hay 3 artículos de la Que hablan de que el Estado es indivisible. De hecho. es indivisible y siempre dentro de la unidad del Estado, pero además también que en ningún caso, lo que más le han sacado provecho en términos para confundir a la población, que las autonomías van a significar casi como un territorio imposible de que entre otro que no sea indígena. Y dice que tiene que basarse en función de los derechos humanos, pero también dice de que tiene que ser en función de la unidad del Estado. Nadie puede pretender, ni siquiera osar pretender el secesionismo, lo dice en sus letras. Claro. Y eso es súper claro, pero ellos no leen el artículo completo, leen lo que le conviene. Es impresionante, por supuesto. De hecho, Mónica Rincón tuvo que pedirle a Codina que leyera el artículo completo, porque él estaba leyendo Una parcialidad. claro. Siempre dan esa... De hecho, aquí está, en ningún caso, el artículo 187, inciso cuarto, en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial, que era exactamente lo que usted estaba diciendo, Adolfo. Y el artículo 3 es más claro aún. Si lo pueden buscar ustedes ahí, el artículo 3 y el artículo 5 son los que le ponen una claridad indiscutible a lo que significa la plurinacionalidad dentro de la unidad del Estado. Y eso son muy importantes que la población lo sepa, porque yo también le comentaba a algunos amigos cómo la derecha ha explotado a veces por desconocernos a nosotros, al chileno que a veces no tiene acceso a la información diversa, porque a mí, yo le decía, ¿cómo le explico a la gente? Porque a mí cuando salgo fuera de Chile, me emociono cuando veo la bandera de Chile. Claro. Y cuando juega la selección nacional, Sí, a todos nos pasa. se me eriza la piel. ¡Claro! Y todos gritamos lo mismo. Entonces, ¿cómo no se puede entender eso? Pero detrás de aquello de exacerbar la plurinacionalidad, Alejandra, está discutir los temas por qué se levantó en octubre los pueblos de Chile. Claro, por supuesto, muy de acuerdo. O sea, El yo- artículo yo le- 3, aquí está. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Y el número 5, 1. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Unidad del Estado. 2. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. 3. Es deber del Estado respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre determinación de los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal,
regional y nacional, así como la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Eso tiene que ver con, para despejar, yo le agradezco a su programa y a Alejandra que lo leas, porque no toda la gente tiene la paciencia o la disponibilidad de ir a buscar el artículo, porque no es fácil leer el texto propiamente tal, porque hay que entender lo que, lo decía ayer en la tarde en el Bosque en una presentación, que para poder entender bien la Constitución, tiene que uno ver cómo está organizado de una manera tal que, yo le digo siempre, son 11 capítulos de la Constitución. Y cada capítulo aborda una temática específica, pero además hay 57 artículos transitorios. O sea, si uno lee solamente el artículo, en este caso, en caso que yo trato de explicar de buena manera, el artículo 79 que tiene que ver con las tierras, hay un artículo que es el 28 transitorio que por lo menos pone en materialización. Se puede materializar en tiempo y forma. Y entonces, si uno lee solo los artículos permanentes y no se va a la transitoria, uno queda con la sensación a veces de que no va a llegar a ningún lado todo lo que está ahí. Pero las transitorias le pone, como dicen futbolísticamente, la pelota sobre el piso. Cómo se van a materializar los distintos derechos en materia de salud, en educación. Claro. Y eso es muy importante que la población lo entienda, porque lo que a mí me preocupa es de que vayan informados a votar el 4 de septiembre. Absolutamente. Eso es muy Y importante. además, ¿quién estuvo acá? ¿Qué abogado constitucionalista que nos explicaba que las constituciones de partida no son tan interpretables? El derecho constitucional no es interpretable como otros derechos y que además las constituciones se leen completas. No es un artículo por artículo. Claro, no es como un código. Creo que fue Couso o Contese, uno de los dos, sí. No, a ver, el punto no es que el derecho constitucional es distinto que otro tipo de derecho. Es que la gente que está participando en este debate sobre cómo funciona una constitución y cómo funcionan las leyes, lamentablemente sufren de una serie de intérpretes que están activamente mintiendo. Bueno, cuando uno interpreta una ley, yo puedo tener mi interpretación de un poema, ¿cierto? Claro que sí. Y esa interpretación puede ser muy distinta que la interpretación tuya. ¿Ya? Y o una canción, ¿cuál es un cuadro? Nuestra interpretación? Arte, tiene miles de interpretaciones. Exactamente, ¿no? Es que yo, me ocurre todo en inglés, yo canto canto de tu belleza 1000 años. Claro. ¿Ya? Está literalmente hablando de cantar 1000 años si un ser humano no vive más de 70. Y además no tiene capacidad de hablar por todos estos 70 años. ¿Cómo? 78 años. Entonces, ¿en qué sentido uno podría cantar la belleza de una persona unos 1000 años? Entonces, ese poema es una mentira. Canto tu belleza 1000 años es una mentira. Tengo otra mentira. Eso es la forma de interpretar un poema. Otra mentira de Maná, cuando nos dice te lloré todo un río. Nadie puede llorar tanto. Exactamente. La interpretación poética, al final, es una comunidad de lectores que van definiendo cuál es el significado emocional de ese poema. Pero hay interpretaciones que son claramente ridículas porque son literales cuando el género literario no es de una descripción literal. O el negro mata pacos, po. Nunca mató a un paco, por cierto. Entonces, una mentira el nombre, por eso una estafa lo deben sacar. Una estafa. Sí, además que nunca mató. Ya. En el caso de derecho, no es igualmente válido cada interpretación. Justamente porque los textos tienen múltiples interpretaciones, existen instituciones, tribunales, que son los encargados de interpretar las leyes. Y ellos tienen una serie de pasos que tienen que seguir para interpretar las leyes. Entonces, un elemento súper importante es la historia de la ley, o en el caso de la Constitución, la historia de la norma, los debates en la Convención Constitucional, donde las personas que escribieron esas normas explicaron qué significan. Esa interpretación tiene una validez que no tiene la interpretación de una persona externa, que no fue la persona que redactó eso, ni no fue la persona que votó a favor de eso. ¿Ya? Entonces, cuando uno interpreta una ley, no es cualquier interpretación. Hay que leerlo en el contexto de todas las demás leyes y la historia de la norma. Y eso claramente no lo están haciendo. No, claro, hay que tener mucho tiempo para eso, porque los artículos, no hay ningún artículo que hoy día tiene la Constitución propuesta al país que alguien pretenda decir de que ese artículo lo redactó él o ella. Porque si bien es cierto, cada convencional tenía derecho a presentar artículo, obvio, pero
ese artículo no tiene ni la primera ni la última palabra como se presentó originalmente. Por lo tanto, hay toda una discusión que se dio para llegar a los 388, de lo cual quedó definitivamente. Y ahí hay una cuestión que significa la memoria de discusión. Por ejemplo, en materia indígena, no hay ni un artículo que se haya votado una sola vez. Claro. Tuvo que ir varias veces al Pleno, porque cada vez que era rechazada en el Pleno, había que modificar algunas cuestiones que no les daba el voto a alguien. Claro. Y entonces tuvimos que ir cada vez modificando, arreglando, cambiando coma, palabra, para que quedara con el consenso de la mayoría, que eran Exacto. 2/3. Cada Ni siquiera artículo fue consensuado. Por fue los redactado, 103 fue al menos. cultivado, fue discutido, fue modificado. Por ejemplo, ayer en el programa que ustedes vieron seguramente, hay un ex convencional que fue Fanchaín, que me decía que si yo voté a favor de la plurinacionalidad. Y yo lo miraba y decía, pero entonces, ¿por qué está votando entonces en contra? Ahora, ¿por qué hablan contra? Claro. ¿Por qué ahora en contra si votó a favor? Entonces es como, No yo se soy de entiende ni el centro, mismo. Fan le falta decir, yo soy de centro izquierda, pero voto por la derecha. Es como, no entendía esa lógica. Pero además, es una cuestión que, por ejemplo, el tema de la cuestión indígena, nosotros propusimos, Juan me decía, nosotros propusimos, y yo quería apoyarlo a ustedes si es que hubiera un tribunal. Él se olvida de que nosotros propusimos una solución definitiva en el sur, donde estamos viendo la discusión del tema territorial. Claro. Nosotros propusimos como pueblos indígenas que hubiera una instancia de una comisión en la que está en la Constitución y además un tribunal para que dirimiera. Y el Pleno dijo que no. Y ahora dice que si eso hubiese estado, él habría votado a favor. Entonces hubiera sido, no, es que no puede ser, hubiera tenido una excusa. Lo que pasa es que no quieren nomás, siempre hay una excusa. Claro, que digan la verdad, si ellos lo que están cuidando su bolsillo, porque entiendo que la familia Chaín tiene hartos derechos de agua, por cierto. Y ahí hay otro tema en el que no quieren entrar, hay temas en los que no entran. Por ejemplo, nosotros hemos conversado acá de derecho laboral. De ese tema no se pronuncian, porque Oye, saben que si los trabajadores llegan a enterarse de que el derecho laboral les podría favorecer, ¿cómo les va a favorecer? Nadie estaría pensando. La negociación colectiva por rama. Exacto, Exactamente. nadie estaría pensando O sea, las en cadenas de rechazar. supermercados, las cadenas de retail, naturalmente que seguramente está invirtiendo harto en el rechazo para que esto no se apruebe. Pero por supuesto. Y ahí lo también los están sindicatos tienen la misión de divulgar estas realidades para también amplificar las ventajas del nuevo sistema. haciendo. Absolutamente. Pero Y además explicar hay un que- artículo que yo lo encuentro maravilloso y sería muy bueno que a lo mejor, porque esa es la cortina de humo. Chile en octubre entró en crisis porque hay una decadencia institucional y una decadencia en la política. ¿No es cierto? Ese fue como el por qué la gente se hastió. Absolutamente. Y hay un artículo que le pone una medicina a aquel problema y yo creo que nadie lo está, ustedes seguramente ya lo han dicho, pero no está de más repetirlo, que es el artículo Nunca. 170. Si ¿Ya? lo buscan el 170, hay una sorpresa que yo creo que no lo estamos dimensionando como tal, y el número 172, el artículo 170 Voy para allá. y el 172, yo creo que le coloca un poco lo que significa para Chile por dar respuesta también a las cuestiones generales y tiene que ver con la corrupción. Ah, claro, esos artículos son muy buenos. Voy llegando. 170, acá está. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. 2. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. 3. Los órganos competentes deberán coordinar su actuar a través de las instancias y los mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines y perseguir la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en la forma que determine la ley. Y el 72, dice, no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás, porque esta también ha sido una fake news, que así establezca Determine la la ley.
Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley. Más claro está el agua, si por algo no insistieron ahí, no veía por dónde, buscaron otra, porque partieron con eso, ¿se acuerda usted? Ahora están insistiendo en el tema de los sistemas de justicia, que es más simple de lo que la gente cree, ex convencional, porque en el fondo acá algunos plantean, oye, yo he visto su folleto, hay un folleto que dice, mire, acá los pueblos originarios van a poder reclamar derechos sobre tu propiedad y decir que les pertenecen centralmente y te la van a quitar. Y como ellos tienen su propio sistema de justicia, te van a llevar para allá y te van a liquidar. Y eso es completamente falso, porque se refiere, y usted le puedo explicar, a las controversias que nos generen, de acuerdo a las particularidades de cada pueblo originario, dentro de la comunidad. Si hay una situación penal, la va a ver la justicia penal. Si hay una situación que tiene que verla posteriormente a la Corte Suprema, ella va a ser el último tribunal que va a decidir. Y agregar a ello es que la justicia indígena no es sinónimo de el Código Penal, no es sinónimo Claro. de lo penal No, solamente. no, po. O sea, Por el supuesto. Código Penal va a seguir existiendo, va a seguir funcionando en todos los rincones de Chile, como está tipificado en el Código Penal, pero hay una cuestión que es importante. La justicia indígena tiene que mirarse en términos amplios. En materia, si entendemos el derecho, en general hay ramas del derecho. Derecho laboral, derecho de familia, código, derecho, claro, incluso hay derecho canónico, Derecho económico, derecho económico, hay una justicia militar, por una ejemplo, rama aparte. hay justicia ambiental. ¿Y por qué no nos abrimos al derecho y a la justicia indígena? Que yo creo que tendríamos un aporte importante que hacer a la convivencia respecto a cómo nosotros los pueblos indígenas concebimos los derechos y sobre todo la justicia. Por ejemplo, va a entrar hoy día en la nueva constitución vigente, que cuando entre en vigencia, yo tengo harta fe que esto va a entrar en vigencia, así como van las cosas, va a haber una defensoría de la naturaleza. Claro. Y entonces los pueblos indígenas no tendremos nada que aportar a esa, cómo defender, cómo proteger la naturaleza. Entonces yo creo que el derecho indígena tiene que ver con que desafía al país de aportar a una manera distinta de llevar la vida en sociedad. Pero en ningún caso, como ellos caricaturizan, de que prácticamente aquí los indígenas van a venir con la otra cara de la moneda. No, aquí estamos simplemente tratando de hacer un aporte en materia de justicia indígena. Pero además dice de que porque me hablaba, había una de las periodistas me preguntaba, ¿quiénes van a ser los jueces? Ah, ya. Entonces se imaginan algo como tan así rápido, porque eso lo va a resolver. Totalmente. ¿Quién lo va a resolver? El Parlamento. El sí. Parlamento y la Constitución no puede encargarse de eso. Sería como pretencioso. Voy a parafrasear a Mr. Wolf porque la idea es de él. Es lo mismo que si te preguntaran con respecto al tema de la vivienda digna. ¿Y cómo va a ser la vivienda? ¿Cuántas piezas va a tener? ¿Y cuántos baños? ¿Cuántos metros cuadrados? Si eso no lo define la Constitución. No, pues sería como entrar en el detalle y sería una constitución interminable, pero además daría inoficioso. ¿Para La qué? Constitución Claro. Interminable, está bonito el nombre. Me gustó. También había una cosa que antes de que cerremos ya y que me gustaría que uno, Soledad Oreto insistía con lo de los privilegios. ¿Ah? A dejar como que los pueblos originarios van a ser No solo privilegiados. Soledad. A mí, Tomás Mochati me dijo, es una cosa que me dejó, después yo dije, pero qué violento lo que decía. ¿Cuál es el derecho que conoce usted? Le preguntaba de los Y para allá Cahuáscar. quería ir. Hablaba sobre el sistema jurídico de los Cahuéscar. No, ¿conoce algún texto? Yaganes, dijo, parece, ¿no? Cahuáscar y Yaganes. Yo después quedé pensando, dije, qué violento lo que preguntaba. Si los Cahuáscar y los Yaganes con suerte sobrevivieron al genocidio. Mientras tanto sobrevivían, no podían estar redactando código y no sé qué, porque eso es una violenta pregunta que lo hizo desde un prejuicio. Yo le habría, sí, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo? El Papa acaba de estar en Canadá pidiendo disculpas por el genocidio Es que como hubo en preguntarle Canadá a las familias de y el los- de acá fue muy parecido a eso. Es que, Y mira, por la en el misma sur Iglesia de Católica, Chile además. vivimos el genocidio de esos pueblos, Claro. que daron lo que pudieron, sobrevivieron, y además, Tomás preguntaba, ¿conoce alguna cosa escrita que hayan tenido los pueblos Yaganes? Y yo decía, es violencia, eso es violencia. Sí, es violencia. Y es muy importante tenerlo claro. Respecto a lo que tú planteas también, el tema de que aquí prácticamente, porque también está como en la retina, que la instalado el tema de la tierra. El artículo 79 habla que se reconoce el derecho a la restitución territorial.
pero luego después hay el artículo 28, si nos pueden ayudar, porque veo que Alejandra es súper Sí. hábil en aquello. Acá la tengo, artículo Transitorio, 28, ya. transitoria. Y eso es Pero muy bueno que lo transitoria, leamos hacia el para que final. podamos entender El último cuál es capítulo. el límite de este planteamiento que tiene el artículo 79, que tiene que ver con reconocer al derecho a la restitución territorial. Pero lo que pone como plazo y límite al legislativo y al ejecutivo, el artículo 28 transitorio. Ahí está claro cuáles son los contornos que Chile tiene que entender para poder definitivamente resolver un problema que nadie ha querido o no ha podido hacerse cargo. Nosotros vivimos allá, yo vivo en el lugar, y para nadie, ni para los mapuches, ni para los que no son mapuches, es llevadero el ambiente que se está comenzando a generar. Lo encontré. ¿La leo? Si quieres. Por favor. Esta es la transitoria número 28. Dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la Constitución, el presidente de la República convocará a una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras. Sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de su avance en la materia, y luego habla de quiénes integrarán esta comisión. Y dice que dentro del plazo de un año entraba en vigencia la Constitución, pero luego dice que tiene que durar 4 años, con a lo más 2 años más, que serán 6. En 6 años, esta comisión tiene que proponerle al país soluciones definitivas y con un límite determinado, porque todos dicen, no, que porque ayer también la Carla Rubilar mostró un mapa de Chile, que prácticamente nosotros nos vamos a tomar todo Chile, y lo que estamos diciendo en esa comisión es que alguien se encargue definitivamente de establecer cuáles son las tierras que hay que restituir. Exacto. De manera, pero no son los indígenas, es una comisión presidencial donde van a integrar los órganos del Estado, y que cada cierto periodo, 6 meses me imagino, van a tener que dar cuenta al país para resolver un tema que nadie ha querido resolver. Porque esto no puede quedar indeterminado. Nosotros nos hicimos cargo del problema, porque otro camino era no hacer nada, no colocar nada y dejar las cosas así como están. Y así como están ya está muy complicada la forma de llevar la cosa en la zona, porque hay demasiada... Parece que no tuvieran voluntad de terminar con este conflicto. Hay demasiado entre interés. entre el Estado chileno y el pueblo O sea, mapuche, nunca han porque- tenido voluntad. Exacto. La Constitución muestra que hay voluntad de más de 2/3 de la población que están representada ahí, y hay voluntad de hacerlo. Pero bueno, hay un sector que le está haciendo todo lo posible para que no se produzca este suceso de la nueva Constitución. Tengo una pregunta para cerrar sobre la campaña. ¿Por qué cuando existe un conflicto, y en el sur de Chile sí hay un conflicto social por un tema del despojo de tierras, lo más importante para los gobernantes de la sociedad es Y tratar por de hacer... el extractivismo también. Que está vinculado precisamente Está con el tema de las vinculado, tierras. pero Que los despojaron para luego extraer y generar riqueza que se salió de la región para quedar en Vitacura. Digámoslo claramente. Y en otra parte fuera del país. Pero la pregunta que yo tengo es que normalmente los gobernantes estarían interesados en acercar posiciones para descomprimir tensiones. Eso es lo que hacen buenos gobernantes. Y el conflicto se ha mantenido por mucho tiempo sin poder hacer eso. Pero lo que estamos viendo ahora es un elemento adicional donde la lógica del conflicto, de toda la polarización, se está extendiendo a la política nacional. Porque esto están usando, como usted dijo al comienzo, ¿cierto? Están usando los indígenas como los comunistas, como chivo expiatorio para ganar un punto que no tiene que ver con el sur realmente, tiene que ver más bien con todo el país y la defensa de sus privilegios centrales. Pero justamente por eso quería preguntar como alcalde, ¿cómo ha sido el tono del debate en la calle, en los territorios? ¿Ha empeorado en la forma que estamos viendo que ha empeorado el discurso de la élite? ¿O esto No, está yo creo ayudando que- a acercar posiciones? La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre llega, aunque sea tarde, como en el caso de Canadá, que 100 años demoró en demostrar lo que significaba para los niños indígenas de Canadá. Qué terrible eso. Lo que uno percibe cuando volvimos a nuestros territorios, porque yo estoy 100% en eso, hay desconocimiento, hay temor de parte de cómo han llegado a entregar la información, pero cuando uno le va a entregar, cuando leen el texto, se dan cuenta que el tema de la bandera, una serie de cuestiones que ellos plantearon, lo encuentran en el texto y uno le va explicando, se va disipando. Yo creo que vamos... Se les Hassan, pasa el miedo. No, yo creo que nos quedan un poquito más de 20 días
y en estos 20 días un buen atleta es el pique final de aclarar las dudas y yo creo que nos va a ir bien. Yo creo que la gente poco a poco comienza a aquilatar de que no es el tema de la plurinacionalidad. Totalmente. Aquí el tema es la corrupción, la decadencia, y hay medicina que están incluidas en la nueva Constitución y que tiene que ver también con la redistribución del poder y con la descentralización del poder, que eso nos ha tocado mucho, que es el capítulo especial que nosotros le dedicamos, y que no sea lo que está pasando hoy día en Chile. La pandemia, siempre le comento a la gente, la pandemia nos dejó al descubierto cómo está la desigualdad y la injusticia territorial, porque hay regiones que generan, las regiones generan la riqueza, la periferia de Santiago genera la riqueza. ¿Quién se rompe el lomo a las 5 de la mañana levantando para venir a trabajar? No, pero es que según ellos se levantan a las 9 en Puente Alto. Claro, entonces, ¿quién genera la riqueza? Los trabajadores. Pero ¿sabéis? La pandemia quedó al descubierto una cuestión que yo creo que hay que ponerle atención porque es grave. En Vitacura, la mortalidad se mantuvo como venía siempre, como todas las sociedades, se mantuvo la mortalidad. Pero en la mayoría de las comunas, sobre todo las comunas periféricas de Santiago y las más apartadas de Chile, en Alto Hospicio me recuerdo yo como un dato, aumentó un 64% de la mortalidad. Y esas son regiones que generan mucha riqueza, pero cuando se enfrentan a una dificultad como esta, queda al descubierto el Chile real. Las periferias y las regiones generan la riqueza y Vitacura administra la riqueza. Y ahí está el dato. Exactamente. Ahí está el dato. Yo creo que hay una cuestión que hay que resolver y la Constitución se hace cargo de lo que significa la descentralización. Por eso que estamos hablando de estados regionales. Estados regionales y comunas autónomas. Comunas autónomas. Y eso no es solo para los pueblos originarios, además, No. hay que decirlo también porque está la justicia vecinal también determinada, que es para las comunas autónomas, y los alcaldes y alcaldesas, los concejales y las concejalas vamos a dejar de ser meros administradores de pobreza, excepto aquellos que están en las 3 comunas que son administradores de riqueza, como acaba de decir Adolfo, y vamos a pasar a ser verdaderos gobiernos locales, y eso esperamos también. Le voy a leer algunos comentarios muy cortitos. Para que en Canadá el Papa Francisco pidió perdón a los sobrevivientes de internados indígenas por graves abusos y la destrucción de su identidad y su cultura. Esa historia a mí y es muy similar a la del extremo sur de nuestro país. Por eso es tan violento lo que dijo ayer Moyati. Usted tiene toda la razón, Adolfo. Esa es la mejor forma de leerlo, en realidad. Mark Bunich dice, lo que el rechazo se rehúsa a entender es que las leyes indígenas no podrán contradecir la ley chilena. Siempre primará la ley del Estado de Chile. Rafael Sufán dice, la derecha y el rechazo no aceptan la plurinacionalidad, pero viven contando al mundo de sus orígenes gringos, asiáticos o europeos, es decir, la contradicción misma. Rosana Auditore dice, yo vivo en Florida, USA. Este país respeta y reconoce 4 tribus, dentro de ellas los seminoles. Son tan exitosos a nivel ecológico y financiero que son estudiados como modelo de éxito a nivel mundial. Estuve el otro día en la embajada suiza en una actividad y también ellos son plurinacionales e interculturales y lo dijeron clarísimamente, Suiza, tienen 4 idiomas. Bélgica. Por eso digo, estamos hablando de... yo creo que la ignorancia lo que me pasa provoca es que yo creo que enojo. Chile si mira el Empiezo a ejemplo picar. positivo de lo que significa reconocer a las primeras naciones, le va a ir mucho mejor porque está claro que los países que lo han hecho han avanzado hacia adelante. Exactamente. Y eso es una oportunidad que tenemos que darlo. nuestros orígenes es como vamos a seguir avanzando. Adolfo Millabur, le agradecemos Gracias, Adolfo, muchísimo por haber venir. dado cara ayer, por supuesto, todo lo que se pudo, y hoy día estar aquí en La Voz de los que Sobran profundizando sobre un tema tan importante. Muchas gracias. A ustedes también porque me dan la posibilidad de tener una conversación más tranquila, menos... Claro. Porque ayer fue una, como ya dije, Menos una como vamos, es termina. una pelea en el barro, dale, una pelea en el barro. Es Claro. muy difícil argumentar y uno pierde la paciencia. Tratamos de mantener la compostura, pero bueno, hicimos lo que pudimos y para entregar insumos porque como también mi abuelo me dijo, y me animó también a venir a ese programa, hay que al águila se le sacan los huevos en el nido. Y eso fuimos. Sí, po. Eso, muy Esa bien. Muchas gracias, Adolfo.